El secreto para poseer la vida es entregarla. Son palabras del Papa Francisco durante la apertura del mes misionero extraordinario, una afirmación que comparte el sacerdote Julio Alonso Ampuero, fruto de sus 9 años en el seminario de Lurín. Una misión apasionante en la que no debe faltar nunca la alegría por anunciar el Evangelio. Despertar la conciencia misionera y renovar el impulso evangelizador es una de las claves de este mes misionero extraordinario convocado por el Papa Francisco. Una iniciativa que, tal y como él mismo explicó durante el rezo de las vísperas ante el comienzo de este mes, quiere ser una sacudida que nos impulse a ser activos en el bien, no notarios de la fe o guardianes de la gracia, sino misioneros. Reactivar nuestra iglesia de tal manera que nos demos cuenta que tenemos un maravilloso tesoro, que es Cristo, que es la redención, que es la gracia, que es el Evangelio, que tenemos mucho que dar, que el mundo de hoy sigue necesitándolo, aquí en América, en todas partes del mundo. Y me parece que lo que el Papa busca también es reactivar en toda la iglesia ese fervor, ese entusiasmo, ese anhelo. Dios ama al que da con alegría. Recordaba el Papa Francisco y así también nos lo recuerda este sacerdote toledano cuando afirma que ese es el ingrediente fundamental de toda misión. Esa alegría de dar el Evangelio, ese entusiasmo por compartir la fe. Sabemos que la fe se comparte sobre todo así, ¿no? Desde la alegría, desde el entusiasmo por el Evangelio vivido, se comparte como algo que se contagia, no como una noción simplemente que se enseña, sino como un testimonio de vida que se transmite y se contagia de manera espontánea. 60 son los sacerdotes que en estos momentos participan de la Missio Adyentes en Lurín, una diócesis que cuenta con 2,5 millones de habitantes, donde se hace urgente que aumente el número de presbíteros al servicio del Evangelio. Hemos recibido el regalo de muchas vocaciones sacerdotales y hay muchas maneras de colaborar. Una es ir de misionero de por vida, otra es ir por unos años y hay otras opciones, que es ir también por unos meses, de tal manera que uno pueda faltar aquí unos meses y estar allí evangelizando o dando clases, o, participando en una misión, etcétera, y puede dar muchísimo. El servicio de un sacerdote a nivel de confesiones es insustituible por ningún otro. Un mes para reflexionar sobre nuestro testimonio personal. Un mes para anunciar que nadie está excluido de la misión de la Iglesia. Muy bien, queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Páginas Sin Fin, este programa que se transmite de una u otra manera a través del Centro de Expresión Oral ¿Y tú qué me cuentas? Entonces, hoy hemos querido iniciar nuestro programa presentando de una u otra manera al escritor que hoy vamos a entrevistar. Hoy día vamos a conversar, pues, como lo estábamos viendo, con el padre Julio Alonso Ampuero. Él ha sido formado en el Seminario de Toledo, como lo estaban mencionando en el video que hemos visto. Ya desde 1983 fue ordenado sacerdote. Sacando cuenta, son 37 años. Es un estudioso y ha estudiado Sagrada Escritura. Imagínense, en Roma, en Jerusalén, ¿verdad? También ha sido docente de cursos como Introducción a la Sagrada Escritura, como curso de las Cartas de San Pablo, en donde en un Instituto Superior de Estudios Teológicos de San Ildefonso en Toledo. Además, pues, durante varios años ha sido también formador de seminaristas y actualmente se encuentra aquí entre nosotros, en Perú, en Lima, en la diócesis de Lurín, llevando de una u otra manera el cargo de una casa de retiros, la casa de retiros La Sagrada Familia, que también lleva, por cierto, el nombre de la editorial, de la que hoy vamos a presentar también y a conversar de estos libros que de una u otra manera, pues, eh, son una colección denominada los libros de espiritualidad bíblica, libros que de una u otra manera nos ayudan a comprender no solamente nuestra fe,
sino que nos va a permitir adentrarnos en realidades espirituales que quizás no hemos caído en cuenta. Algunos detalles que hoy también vamos a revisar muy importantes para aumentar también esta vida en espiritualidad. Y como decía el video, pues la fe se transmite por esa experiencia de amor vivida. Muy bien, amigos, esto es Página Sin Fin, un programa de difusión literaria. Hoy, todo este mes, de una u otra manera, hemos estado tocando literatura espiritual. Y hoy toca el turno al padre Julio Alonso Ampuero, que nos va a hablar sobre esta colección de autoría propia de libros de espiritualidad bíblica. Muy bien, vamos a darle el pase al padre para conversar con él. Padre Ampuero, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy cordial, Paul. Ante todo tengo que pedir disculpas porque tanto a ti como a tus oyentes, ¿no? Porque ya en otra ocasión fallé, ¿no? Un compromiso que habíamos adquirido y que resultó que yo me enfermé y no pude estar en tu programa, ¿no? Pero hoy, gracias a Dios, se ha podido dar, aunque he sido corriendo, ¿no? Porque, como te decía, justo he terminado de confesar hace unos minutitos, justo el tiempo exacto para llegar aquí y poderme conectar. Un saludo. Así es, amigos, hoy vamos a, digamos, un poco conocer también al padre Julio Alonso Ampuero desde el lado del escritor, desde el lado de ese ser humano que de una u otra manera la inspiración, vamos a ver de dónde le llega, cómo fue toda esta introducción en el caso de él con la lectura, con la escritura, y también qué recomendaciones nos tiene para esta noche a cada uno de nosotros. Padre Julio, se dice que todos tenemos un escrito dentro de nosotros, que de una u otra manera espera dar la oportunidad, ¿verdad?, de darse a conocer. ¿Cómo, en su caso, cómo surge en usted, primero, el amor por la lectura, luego el amor por escribir, por plasmar esas ideas, sentimientos, realidades en un libro? Cuéntenos, por favor. Ya. A ver, lo primero, que yo, digamos, me especializara en estos estudios de Sagrada Escritura, me vino por la providencia, es decir, me vino por la obediencia, más exactamente. Es decir, fue mi obispo el que, cuando yo llevaba un año de ordenado, me llama, era el cardenal de la Arquidiócesis de Toledo, en España, me llama para decirme, mira, quiero que vayas a estudiar, a continuar estudios en Roma. Yo era muy jovencito, bueno, pues obviamente que asisté porque el cardenal me lo pedía. Si bien es cierto que le dije, bueno, sería interesante todavía seguir algún año más en la parroquia. Llevaba solo un año ordenado, ¿no? Estaba de vicario en una parroquia. Pero entonces me dijo, no, tienes que ir ya y quiero que vayas a estudiar Sagrada Escritura. Yo, sinceramente, si me hubieran dado a elegir, pues no sé, quizás hubiera elegido teología dogmática o espiritualidad, no sé, posiblemente si de mí dependiera, hubiera quizás elegido otra cosa. Pero fue él el que me dijo, vas a estudiar y concretamente vas a estudiar Sagrada Escritura. Entonces, por esa vía me vino. Y ciertamente que después, a lo largo de los años, le he dado a Dios infinitas gracias de que a través de mi obispo me dedicara como tarea preferencial a esto, ¿no? Al estudio de la Biblia, porque tuve ahí oportunidades en Roma de tener a grandes maestros, ¿no? Grandes maestros en el Instituto Bíblico de Roma. Fueron 3 años completos, de los cuales el último semestre lo pude hacer en Jerusalén. También en Jerusalén tuve grandes maestros. Y claro, ahí a uno le capacitan para, digamos, meterse a fondo en la Sagrada Escritura, ¿no? Con las lenguas bíblicas, etcétera. Y claro, empecé a gustar la riqueza, ¿no? La riqueza insondable, maravillosa de la palabra de Dios. Y de ahí, con el tiempo, nació también un poco el deseo, el impulso a escribir. O sea, ¿por qué vino el impulso a escribir? Porque yo veía, es tanta la riqueza de la palabra de Dios y muchas veces el pueblo de Dios, ¿no? Los fieles, no conocen toda esa riqueza. Porque yo veía que sí hay muchas publicaciones, o sea, hay muchos libros,
pero muy técnicos, ¿no? De exégesis científica, libros muy especializados, pero yo veía que no había tantos libros que, teniendo en cuenta, por un lado, la especialización, la exégesis seria, rigurosa, etcétera, pero por otro lado, este enfoque divulgativo, espiritual, práctico, vivencial, yo veía que no había muchos libros que conjugaran esas dos cosas, ¿no? Entonces fue así como fue naciendo el deseo de todos estos conocimientos que yo había recibido sin mérito alguno de mi parte, que me habían sido dados y que yo veía que me eran regalados para poderlos compartir, ¿no? Entonces era como poder traducir eso que yo había estudiado en un nivel, por así decir, más científico, por llamarlo de alguna manera, poderlo traducir a otro nivel más vivencial, más práctico, pero siempre con un serio fundamento exegético, etcétera, ¿no? Entonces fue así como empecé a escribir, con un deseo de compartir este tesoro que yo había recibido de una manera gratuita e inmerecida. Y ese deseo de compartir, que se traduce en escribir lo que usted recibió en algún momento, ¿qué significa? ¿Qué significa para usted escribir? Escribir. Bueno, tú has dicho antes una cosa que me ha parecido muy interesante y que responde también a mi experiencia, ¿no? Mi experiencia personal. Porque a veces hay alguna persona que me dice, padre, ¿y cuándo vuelvo a escribir? ¿O por qué no escribe sobre tal tema? O tal. Yo siempre digo, para escribir se necesitan dos cosas. Uno, tiempo. O sea, cuando digo tiempo me refiero también serenidad, tranquilidad. Pero sobre todo, inspiración. Si no te he entendido mal, tú has dicho antes como que uno lleva ahí un libro dentro, ¿no? Lo lleva dentro Sí. como... Y es así, o sea, literalmente es así. Yo lo comparo como la mamá que tiene al niño gestándose en su seno y el niño se va gestando y llega un momento en que el niño ha crecido y tiene que salir, es dado a luz. Pues algo así, esa ha sido mi experiencia. En algunos de los libros, como San Pablo, Hechos de los Apóstoles, han sido libros leídos, meditados, profundizados durante tiempo, que se han ido gestando dentro de mí y en un momento dado eso bullía, ¿no? Y sentía el impulso de que tenía que salir hacia afuera. Y entonces, por ejemplo, el caso de Hechos de los Apóstoles fue algo que se plasmó, pero en pocos días, ¿no? O sea, no es que dices, bueno, pues haces un plan durante no sé cuánto tiempo, en pocos días, porque se ha ido gestando y estaba ya maduro, ¿no? Entonces, mi experiencia de escribir es esa, ¿no? Entonces, no es porque yo me programe o porque yo me proponga, sino porque es algo que va como naciendo dentro, ese deseo, esas luces, y llega un momento en que brota, ¿no? Y tiene que salir. Padre, ¿de dónde cree usted que surge esta inspiración, este producto de, como menciona, ¿no? Se va gestando, pero este proceso de mientras se va gestando para que pueda dar luz un libro, un escrito, ¿hay algún tipo de inspiración, algo que le motive a escribir? ¿Tiene alguna necesidad, algún compromiso? ¿Cómo es el tema ahí? No, o sea, en mi caso no ha habido ningún compromiso externo, ¿no? Sino que siempre ha brotado como de dentro, ¿no? Ha brotado de esa, como digo, de esa doble necesidad de, por un lado, compartir todo ese conocimiento que yo había recibido, todas esas luces, toda esa riqueza que yo iba encontrando en la palabra de Dios, no solamente en mi estudio, o sea, también en mi oración personal, en mi reflexión, etcétera. Entonces, ese deseo de compartir, que en un momento dado, digamos, como que tú percibes que cobra cuerpo, ¿no? Y hay un momento en que se te dibuja, ¿no? O sea, interiormente se te dibuja hasta la estructura. Bien es cierto que luego, cuando vas escribiendo, las cosas van cobrando forma y se reconducen, ¿no? Yo siempre suelo hacer un esquema inicial, ¿no? Hay un esquema, me parece que este es el esquema de lo que quiero transmitir, pero luego en el transcurso, mientras vas tú redactando, se va como retocando, ¿no? Va cambiando. Hay cosas que quizás cobran más importancia de lo que en un primer momento le diste, otras cosas al revés, que pierden importancia o quedan dichas más brevemente. Pero me parece que es muy bonito, o sea, para mí en ese caso es muy bonito el poder plasmar, ¿no? Y cuando después recibes la confirmación de que hay personas que te dicen cuánto me ha ayudado, realmente esta lectura, este libro, a mí me ha puesto en Dios, me ha ayudado a conocer la palabra de Dios, me ha motivado, me ha entusiasmado, me ha transmitido fervor,
no sé, ansias apostólicas, etcétera, deseo de evangelizar, pues digamos es como una confirmación de que aquello venía de Dios. Es decir, que no ha nacido de ti, ¿no? de tu iniciativa o de tus luces, sino que de algún modo venía de Dios. Quizás sea muy arrogante o muy atrevido pretender decir que uno escribe por inspiración divina. Eso propiamente por inspiración solamente los autores sagrados de la Biblia, ¿no? Pero sí que hay una especie de inspiración, sí. O sea, por lo menos en mi caso, ya digo, no es que me propongo escribir y ya, ¿no? Sino que me viene dado. ¿Y para qué escribe, padre? ¿Cuál es el mensaje que usted pretende o intenta dar a través de sus escritos? Sí. Escribo, primero hay una frase del Evangelio que dice, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces hay esa abundancia que está dentro y que bueno, pues que tiene que salir, ¿no? Que anhelas el poder compartir. La finalidad es esta, ¿no? Es el poder ayudar a mis hermanos, o sea, poder poner humildemente al servicio de mis hermanos eso que yo he recibido gratis, ¿no? Bueno, he dicho antes que normalmente no he escrito con pedido, porque alguien me haya pedido, pero sí es cierto, en alguna ocasión sí, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los comentarios al Evangelio Dominical, ahí sí fue una petición que me hicieron a poco tiempo de regresar de Roma, pues en la revista Diocesana, poder, cada semana poder hacer un comentario breve, y ahí sí fue una petición, ¿no? Eso después ya se ha recopilado en libro. En ese caso sí fue pedido. En algún caso también ha sido sugerencia, ¿no? Por ejemplo, el último, creo que ha sido el último, Cristo Esposo, pues ha sido una sugerencia, porque es un tema que es muy central en la Biblia, pero que es poco conocido. Cristo que se revela como esposo, y cómo esa revelación de Cristo como esposo ilumina tanto el camino del consagrado, la consagrada o el consagrado, el sacerdote, como también el del casado, ¿no? Ilumina el misterio del matrimonio. Entonces, a veces han sido, sí, alguien que me ha sugerido, y por qué no, y sería interesante. Entonces, a veces esa sugerencia ha sido como una semillita que ha quedado dentro de mí, o como una chispa que ha aprendido después, y con el tiempo se ha traducido eso en expresar, en formular, en escribir todo aquello. Y actualmente, padre, está escribiendo. En este momento no. No. A ver, sí hay cosas que, digamos, que están, que bullen ahí, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos tiempos he leído cosas sobre el Apocalipsis, con un afán también de escrutar o de entender mejor estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y claro, en esa lectura, en ese estudio, esa reflexión mía, pues iban saliendo algunas notas, ¿no? Del Apocalipsis, aplicado también a la vida de la Iglesia y del mundo actual. Otros también sobre la renovación de la Iglesia, textos a veces de la Biblia que se te iluminan con mucha fuerza sobre cómo la Iglesia debe estar en ese estado permanente de renovación, etc. Entonces, ahí hay, por ejemplo, esos dos temas están ahí, son dos sobre los cuales hay algunas notas, algunas cosas apuntadas, escritas. Si en algún momento viene esa inspiración más de lo alto, y el impulso a eso, digamos, darle forma y que salga una cosa más elaborada, pues se dará, ¿no? Pero, bueno, hoy por hoy no tengo así ninguna cosa entre manos que esté desarrollando así expresamente, ¿no? Que tenga previsto a corto plazo. Padre, bueno, esa es una pregunta que le realizamos a todos los escritores que han pasado por el programa. Sí. Son dos preguntas. La primera es, ¿cuánto tiempo actualmente le dedica a la lectura y a la escritura? Ya. Bueno, no hay un tiempo así fijo, porque, claro, como sacerdote, muchas veces uno está dependiendo de la demanda de las personas, ¿no? Es decir, en mi caso, tú lo has dicho al principio, tengo dos tareas fundamentales, una que es el seminario, tanto la tarea de dirección espiritual de los seminaristas como clases, y la otra tarea es la casa de retiro, ¿no? Donde tenemos grupos de retiro todos los fines de semana, con la excepción de estos meses de aislamiento que ha quedado todo detenido, ¿no? También aquí.
Pero normalmente, bueno, de hecho estaba, ya a principio de año estaba prácticamente todo el año separado, ¿no? Todos los fines de semana del año separados. Bueno, eso se quedó frenado. Ahora estamos retomando jornadas, ¿no? Grupos pequeños, jornadas desde la mañana hasta la tarde. Pero digamos, esas son mis dos tareas fundamentales en este momento. El seminario, por un lado, la casa de retiro, por otro lado. Juntamente con personas que piden orientación, dirección espiritual, confesión, etcétera. Por ejemplo, ahora, como decía, venía corriendito porque normalmente los jueves tenemos adoración, misa, y vienen personas para confesar, etcétera, ¿no? Entonces, la tarea de estudio, yo procuro, o sea, si es posible, diario, encontrar algún tiempo para una lectura más serena, no solamente la lectura espiritual, sino un cierto estudio, ¿no? No siempre se puede, no todos los días se puede, pero procuro tener siempre entre manos algún tema, ¿no? Alguna tarea de estudio, bien sea de la Sagrada Escritura o bien sea de temas de espiritualidad o de teología, ¿no? Entonces, no podría decirte así un tiempo preciso, ¿no? Pero sí procuro, no sé, intentar una hora, 2 horas diarias de estudio. La verdad que me edificó mucho, me llamó mucho la atención, me iluminó bastante. Leyendo la biografía de San Juan Pablo II, ahí cuenta que siendo obispo, él comenzaba su jornada primero con 2 horas de oración y después 2 horas de estudio. Y después ya empezaba a recibir personas y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese testimonio me resultó muy iluminador, porque yo pensé, bueno, si él, incluso como obispo, ¿no? Claro, con todas las ocupaciones de un obispo, puede diariamente tener 2 horas de estudio, ¿por qué yo no? Es cierto que a veces las situaciones se nos complican, ¿no? Las tareas, etcétera. Pero, bueno, procuro, ¿no? Intento, en la medida de lo posible, hacerlo. No, realmente siempre estamos inspirando con el ejemplo, ¿no? Inspirando a otros, inspirando a otros. Un libro, que no sea su libro, un libro que le haya marcado de una u otra forma quién es el padre Sí. Julio Alonso. A ver. Ya. Bueno, en mi formación personal, espiritual, sacerdotal, fue decisivo un libro que se llama Síntesis de Espiritualidad Católica. Está escrito por 2 autores. Uno de ellos es el padre José María Iraburu, que todavía vive, ha sido profesor de teología espiritual, etc. Y el otro es el padre José Rivera Ramírez, que fue mi director espiritual en el seminario, que él murió en el año 1991 y a los 5 años introdujo su proceso de beatificación y canonización, y actualmente ya hace 2-3 años, ha sido declarado venerable por la Iglesia, ¿no? Entonces, ellos dos en colaboración escribieron ese libro con los temas centrales de la vida espiritual, de la vida cristiana, y en mi vida como seminarista, después como sacerdote, me configuró mucho, ¿no? Se me dio como una solidez, una consistencia. Yo creo que mi formación teológico-espiritual, digamos, o sea, está todo el estudio de la teología en el seminario, por supuesto, ¿no? Pero digamos como teología, como espiritualidad, como vivencia también, ese libro fue determinante. Es un libro que primero apareció en folletos, como temas separados, después apareció en un libro grueso, como espiritualidad católica, un libro grande, y después apareció, en cierto modo resumido, como síntesis de espiritualidad católica. Es un libro que ahora va por 7ª, 8ª edición, ¿no? Y mucha gente lo ha leído, lo ha trabajado. He escuchado solamente un punto de ese libro, no he tenido la oportunidad de leerlo, pero la parte donde habla sobre la confianza que cada uno de nosotros debe de tener hacia el Creador, ¿no? Esta providencia de Dios que por inmenso amor siempre va a velar y cuidar por cada uno de nosotros. Esa parte es lo que recuerdo y podría mencionar. Exacto. ¿Qué otra cuestión podrías mencionar del libro? Ya que estamos hablando del libro que marcó al padre Julio Alonso. Sí, una cuestión, si quieres, un poquito así más personal, ¿no? Más confidencial. Porque a los periodistas siempre les gusta, ¿no? Que se cuente Yo soy alguna cosa así más. bibliotecólogo, no soy periodista. ¿Cómo? Soy bibliotecólogo.
no soy Ya está periodista. bien. Pero ejerces de periodista, ¿no? En la práctica. Bien, yo puedo decir que antes de ser libro, ¿no? Que como digo era en folletos por temas, puedo decir que bueno, no sé si mi segunda o primera conversión, pero una de mis conversiones fundamentales, ya era seminarista, fue precisamente leyendo uno de los capítulos de ese libro, ¿no? Era ya seminarista en tiempo de Navidad, entonces eran dos folletos concretamente, uno sobre Dios llama, ¿no? Y era la llamada de Dios a la santidad. Entonces, en esa Navidad, en ese tiempo de Navidad, en esos días, no solamente el día de Navidad, sino todos esos días que yo estuve leyendo ese folleto, ahí el Señor me tumbó. Ahí descubrí verdaderamente lo que es la vocación a la santidad. De ahí, a continuación, leí el otro, que es ya explicando qué cosa es la santidad. Pero para mí eso fue determinante porque o sea, ahí la gracia me tocó, ¿no? Yo creo que a partir de ese momento yo intenté plantearme en serio mi vida diciendo, bueno, pues tienes que buscar la santidad, ya eres seminarista, está bien, quieres ser sacerdote, pero no basta, ¿no? No basta ser sacerdote, llegar a ser sacerdote si no eres santo, si no aspiras seriamente a la santidad. Entonces, esos dos capitulitos, Dios llama y luego el de la santidad, para mí fueron determinantes. Fue novedoso, o sea, fue abrirme horizontes impresionantes, ¿no? Me ensanchó el alma, me ensanchó el horizonte, me estimuló, bueno, aparte de hacerme llorar también, por supuesto. Claro que sí. Bueno, sí, pues lo que menciona es un testimonio personal, ¿no? Y definitivamente, bueno, este es un programa de corte literario, pero yo quiero rescatar a lo que ha mencionado con un dicho ya hace muchísimos años atrás por Cervantes, ¿no? Que dice siempre nos está esperando algún fragmento de algún escrito en algún lugar, en alguna parte de un libro para cambiarnos la existencia, ¿no? Para cambiarnos la existencia. Definitivamente sí, pues, ¿no? Y ahí también radica, creo yo, de una u otra forma, no solamente cómo uno como hombre, como ser humano puede trascender a través de un libro, sino también lo importante que es escribir, que es plasmar estas ideas que en algún momento, como lo dice usted, podría ser un tema de inspiración divina por esta necesidad de que otras personas puedan acercarse a Dios o puedan entender el sentido de la vida o puedan entender algún concepto, alguna relación eh, eh, con este tema del por qué estamos aquí en este mundo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Muy bien, mire, esto ha sido la introducción, conociendo al escritor, ¿no? Bueno, realmente es un hombre no solamente por la experiencia vivida ni el conocimiento que tiene, que podríamos quedarnos conversando toda la noche, pero obviamente no vamos a abusar de su tiempo. Vamos a lo que hemos venido. Hoy hemos, queridos amigos, y junto también con el padre Julio Alonso, vamos a presentar pues esta colección de libros que se ha denominado espiritualidad bíblica, ¿verdad? En estos libros que nos habla pues de títulos como por ejemplo la historia de la salvación, títulos El Señor de la Historia. Ahora vamos a revisar uno a uno. Ese hombre eres tú, interesante el título, Hechos de los Apóstoles, y también vamos a hablar sobre el libro de San Pablo. Vamos a ponerlo ahí en la pantalla también para que todos vean, y vamos a quitar este banner de aquí, de qué estamos conversando, y decirles también, queridos amigos, que estos libros, ya vamos a conversar internamente con el padre Julio, qué libro se va a sortear la próxima semana, ¿verdad? ¿Qué libro vamos a sortear de esta colección la próxima semana para que llegue a sus manos? Para que usted también pueda disfrutar de esta lectura a través del Centro de Expresión Oral y tú que me cuentas a través de este programa Páginas sin Fin
cuyo único objetivo que tenemos cada uno de nosotros es hacer viral el amor por los libros. Y curiosamente, ¿por qué será o para qué será? Todo este mes hemos estado conversando sobre literatura espiritual. Y miren, dentro de un mes que es un mes dedicado a la Biblia, estamos cerrando con este tema. Interesante. Muy bien, vamos a conversar un poco, Padre Julio, sin detallar qué trata cada libro, porque obviamente aquí tratamos de incentivar el amor por la lectura y dar la curiosidad a cada uno de los que nos están viendo para que puedan adquirir estos libros y posteriormente vamos a informar dónde pueden adquirirlos. Historia de la Salvación, pues, ¿de qué trata? ¿De qué trata? Bueno, fuera, pues, ¿no? Fuera de toda esta historia que conocemos en el libro sagrado, que es la Biblia, ¿verdad? Esta historia relacionada con los hombres y el plan de Dios para una salvación, desde la creación hasta que Jesús llega. ¿Qué encontramos en este libro? Sí, bueno, en sí el libro de Historia de la Salvación propiamente es el menos original, ¿no? En cuanto a elaboración personal, digamos. Es el menos original. Lo que hace el libro es que recoge las grandes etapas de la historia de la salvación, comenzando por la creación, los patriarcas, todas las grandes etapas de la historia de Israel, el profetismo, los sabios, etcétera, para llegar al Nuevo Testamento y culminar con la Iglesia, ¿no? Entonces, el libro pretende, digamos, presentar, por un lado, los datos históricos básicos en los que todo lector de la Biblia tiene que ubicarse, porque la Biblia no está fuera del tiempo, o sea, la Biblia se ubica perfectamente en el tiempo, en unas coordenadas en el tiempo y en el espacio. Desde Abraham, que lo ubicamos hacia el 1800 o 1850 a.C. aproximadamente, siguiendo después todos los demás patriarcas, el Éxodo, la época monárquica, etcétera. Todo tiene una perfecta ubicación. Entonces el libro da, por un lado, los datos históricos en los que ubicar cada libro de la Escritura, el contexto histórico que estaba ocurriendo, qué problemas había, qué situación política, social, etcétera. Y sobre ese trasfondo histórico, después descubrir las grandes enseñanzas teológicas, ¿no? Porque la Biblia es eso, o sea, la Biblia es una historia de salvación. O sea, Dios se ha revelado en la historia, se ha revelado en los acontecimientos, ¿no? La Biblia, a veces es curioso cuando uno explica algún tema, ¿no?, de Biblia, hay gente que te dice, bueno, pero yo veo tantas historias y a veces, no sé, me pierdo un poco, tantas historias que relata. Y yo siempre digo, pero eso es lo interesante de la Biblia. O sea, la Biblia no es un libro de filosofía, no es un libro de teología, la Biblia es una historia, ¿no? Es la historia de un pueblo, la historia de unas personas concretas que han seguido el llamado de Dios, han seguido la voluntad de Dios, otras veces no la han seguido con fidelidad, se han rebelado, han pecado, pero es una historia muy concreta donde vemos cómo Dios se da a conocer, ¿no?, en medio de este pueblo, en medio de estos acontecimientos, ¿no? Entonces, primero los datos históricos, segundo, el mensaje de cada una de esas épocas, cada uno de esos grupos de libros, etcétera, y finalmente cómo eso se puede aplicar a nuestra propia vida, en cuanto que todo parte de un presupuesto fundamental que es la Biblia es palabra para nosotros, ¿no? Es revelación para nosotros. Entonces, esa luz, ¿cómo se aplica, cómo se puede aplicar a nuestra vida de cristianos hoy, ¿no?, del siglo XXI, a nuestras circunstancias personales, etcétera? Como, obviamente que cada uno tiene que hacer su aplicación personal, ¿no?, pero ahí da una serie de indicaciones, pistas que nos pueden servir a nosotros para también traducir esos textos, etcétera, a la propia vida, ¿no? Tiene que haber siempre como un diálogo constante entre el texto, entre las enseñanzas fundamentales de la Escritura y la vida concreta de los que la leemos o la escuchamos. Excelente.
Ya quiero un ejemplar. Sí, pues. El siguiente libro es El Señor de Eh, la Historia, el libro del Éxodo. Bueno, Paul, te voy a pedir un Paul, segundito sí, porque veo que perdón. me estoy quedando sin batería, tengo que buscar Ya, cargador. yo voy comentando aquí mientras va. Un segundito, lo sí. voy- Vamos a quedarnos en interno, yo voy comentando aquí, no hay ningún problema. Mientras yo aquí en interno lo veo, padre, cuando se haya conectado. Eh, Muy bien, queridos amigos, estamos en este momento en Página Sin Fin. Hoy día nos ha tocado entrevistar al padre Julio Alonso Ampuero, experto, ¿verdad?, en estos temas de Sagradas Escrituras. Hemos visto ya todo su historial, estamos revisando esta colección que ha venido a presentar. No son sus únicos escritos, tiene muchísimos escritos, pero en este programa estamos puntualizando en esta colección. La primera que hemos hablado era sobre la historia de la salvación. En este libro podemos ver no solamente este libro como hechos históricos, sino él mencionaba mucho cómo se puede realizar toda la historia de la salvación reflejada o aplicado también a nuestra vida. Muy bien, me parece que ya lo tenemos. Su audio, padre, actívelo, por favor. Mientras vamos presentando también el siguiente libro, que es El Señor de la Historia. Es un libro del Éxodo. Yo aquí mencionaba, padre, que entendiendo por el título, ¿verdad? Asumimos pues que es la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Esta experiencia de salvación que tuvo el pueblo de Israel. De eso trata el libro, aplicado a lo mejor en esos tiempos y Exacto, haciendo el comparativo con nosotros, ¿no? exacto, exacto. O sea, pongamos la historia de Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham, quién fue Abraham, en qué época vivió, qué hizo, etcétera. ¿Cuáles son las enseñanzas fundamentales, las claves fundamentales de esa historia de Abraham? ¿No? Que aparece en los capítulos del Génesis, ¿no? Desde el 12 al 25. ¿Cuáles son las claves fundamentales de esa historia de Abraham? Y eso cómo se puede aplicar a nosotros. Es el hombre de la fe, es el hombre de la confianza en Dios, etcétera, ¿no? Entonces, siempre intentando hacer ese diálogo, ¿no?, entre la enseñanza de los textos y nuestra propia vida, nuestra propia historia personal. Bueno, hay un comentario aparte, ¿no? Este tema de la confianza en Dios, de una u otra forma también radica en un sentido de redención, ¿no? En el Padre de la fe, ¿no? En un sentido también de plena redención en su caso, ¿no? Muy Exacto. bien. El siguiente libro es Ese hombre eres tú. ¿Qué tal título? ¿Qué tal título? Sí, Aquí, pues, estaba revisando, habla sobre personajes bíblicos, ¿no? exacto. Sobre personajes bíblicos. Cuéntenos un poquito también de ese libro. Sí, ese libro sí es totalmente original. Sí es totalmente original. A ver, porque tengo un problema con... Ahí está. Sí es totalmente original ese libro. ¿De dónde toma el título? La historia de David, ¿no? Hay un momento en que después del pecado de David, viene el profeta Natán y le cuenta una parábola a David, ¿no? Había un hombre que tenía 2 ovejas, o tenía una ovejita, y vino un hombre rico, y cuando tuvo una visita, sacrificó la oveja del pobre. Entonces David se llena de cólera, ¿no? No puede ser, eso es una injusticia, eso no se puede tolerar. Y el profeta Natán le dice a David, ese hombre eres tú, porque David se había quedado con la mujer de Urías, había hecho matar a Urías, etc. Es decir, pone a David frente a la verdad de la palabra y le hace sentirse identificado con el mensaje que le transmite. Entonces, de ahí toma el título, ¿no? Entonces, el libro, ¿cuál es el contenido del libro? Son 26 personajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y ahí lo que he hecho es que cada uno de ellos tiene
por decirlo así, como una característica, ¿no? O sea, he buscado como 26 experiencias humanas, digamos así, ¿no? 26 experiencias humanas con las que el lector puede sentirse identificado, ¿no? Puede sentirse identificado porque ve que no sé, pues el voluntarista agraciado, el desesperado, o sea, diferentes experiencias concretas por las que una que persona, no, quizá no todos por todas, pero sí podemos pasar y uno se puede sentir identificado con ese personaje, ¿no? Pero fíjate que en el fondo es siempre la misma clave de lo que decía con Historia de la Salvación. Es ver la escritura, ver la Biblia como teniendo la oportunidad de identificarme yo con ella. No verla como un libro teórico que me enseña cosas, me enseña verdades abstractas, sino un libro con el que yo me identifico, con el que yo confronto mi vida. En este caso son los personajes, más que ningún libro particular, son diferentes personajes, como digo, tanto de Antiguo como de Nuevo Testamento. No, sí, totalmente, ¿no? Y qué acertado es esta enseñanza que desde niños nos dicen en el catecismo, quitar los nombres que encuentres en la Biblia y poner tu nombre, ¿no? Poner tu Sí, nombre, claro. porque al final Dios Sí. habla al hombre. No es que habló a Exacto. los hombres de ese tiempo, en ese momento, ¿no? Dios habla al hombre, te habla a ti directamente a través de la palabra. Exacto. Muy bien, y luego tenemos este otro libro que es Hechos de los Apóstoles, una iglesia en Ajá. salida. Ya. Entendemos pues que hace relación a las primeras comunidades, ¿no? A la formación de las primeras comunidades, a cómo surgió, cómo vivieron, etcétera, ¿no? Sí. Cuéntenos de qué trata ese libro. Exacto. O sea, ese libro no es un comentario lineal, digamos, capítulo por capítulo del libro, sino que ahí he cogido las claves, como tú dices, de las primeras comunidades, ¿no? Cómo eran las primeras comunidades, ¿no? Cómo vivían, era una comunidad orante, era una comunidad evangelizadora, era una comunidad llena de vitalidad. Entonces, ir tomando cada una de esas claves y ver cómo ellos vivieron y descubrir cómo eso nos sirve también para hoy. Porque el libro de los Hechos tiene una parte, digamos, de historia, nos cuenta cómo de hecho fueron esas primeras comunidades, pero también es un libro, digamos, teológico, ¿no? En cuanto que este libro pretende presentarnos lo que está llamada a ser la iglesia de todas las épocas. O sea, la iglesia de cualquier época y de cualquier lugar está llamada a vivir lo que vivieron los primeros discípulos, las primeras comunidades. Entonces encontramos ahí, en ese libro de los Hechos, como el autorretrato de la iglesia, ¿no? Entonces ahí tenemos que mirarnos siempre, en ese espejo, que es el libro de los Hechos, tenemos que mirarnos para descubrir cómo nuestra iglesia hoy tiene que ser también. Las circunstancias han cambiado, estamos en el siglo XXI, muchas cosas externamente son diferentes, pero las claves profundas de lo que ellos vivieron, eso ser una iglesia orante, ser una iglesia evangelizadora, ser una iglesia llena de vitalidad, etcétera, esas claves profundas tienen que ser las mismas, ¿no? Y tenemos que vivirlas también hoy. Entonces, ese libro está situado un poco en esta perspectiva que los últimos papas nos vienen diciendo, ¿no? De que nos están llamando a la nueva evangelización. ¿Cómo realizar, cómo vivir la nueva evangelización siendo lo que fue la primera iglesia, la iglesia primitiva? Viviendo lo que ellos vivieron, viviendo aquellas claves profundas que las primeras comunidades vivieron. Es de ese modo como también nosotros hoy, en el siglo XXI, podemos realizar la tarea de la nueva evangelización. Es por eso que le he puesto ese subtítulo, que está tomado de las palabras del Papa Francisco, una iglesia en salida. Una Pero en iglesia el en fondo es la salida. misma idea que ha estado repitiendo antes Benedicto XVI, antes Juan Pablo II y ya desde Pablo VI con la Evangelii Nunciandi, ¿no? Esta clave de que la iglesia es esencialmente evangelizadora. Qué interesante. Y justamente en esa dimensión de evangelización es que sale este otro libro, San Pablo, un modelo de Exacto, evangelizador, ¿no? O sea, exacto. el título lo dice todo y por el título debe ser un
muy rico que nos habla no solamente de las actitudes Sí, o rasgos espirituales de San Pablo. sí, claro. Ese libro, bueno, San Pablo le tengo especial cariño, ¿no? Yo digo que es mi amigo, entre otras cosas porque me ha tocado explicar sus cartas durante bastantes años, ¿no? Bastantes años he estado explicando sus cartas, entonces lo he leído, lo he trabajado, no solamente a los seminaristas, también a laicos, etcétera, pues que me pedían conocer un poco más la figura de San Pablo, conocer sus cartas. He estado muy en leerlo, estudiarlo y darlo a conocer. Entonces, ¿qué he hecho en ese libro? Lo que he hecho es, digamos, extraer, digamos, también ordenado por temas, las claves, como dice el título, de San Pablo, modelo de evangelización. Entonces, igual como Padre, se le está yendo el audio. ¿Se está De yendo mi repente audio? atrapado. Ahí estamos. Está muy Ya, bien ahí. perfecto. Sí. Ya, perfecto. Nos estaba Entonces, comentando vemos cómo San qué es Pablo lo que ha hecho este tiene libro. sí, él tiene ese ardor, ese evangelizador, esa pasión por el evangelio. Vemos cómo él tiene ese celo, vemos cómo él es un hombre orante, vemos cómo él vive esa caridad pastoral, vemos cómo él igual es un hombre orante, intercesor, cómo él vive la cruz, su tarea pastoral, asumiendo las cruces que le vienen como elemento evangelizador, etc. ¿No? Entonces, es retomar de las cartas, también de los datos que aparecen de él en los Hechos de los Apóstoles, esa figura como verdaderamente el evangelizador, que igual lo que decía de los Hechos, es el evangelizador que vale para todas las épocas, ¿no? Porque hay características, hay claves de su vivencia, de su testimonio, de su riqueza, que son válidos siempre, ¿no? En cualquier época, en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Muy bien, ahí mencionó algo muy importante que quiero resaltar, ¿no? Ese tema de San Pablo, cómo él de una u otra manera, esta experiencia de tribulación, digamos, la cruz por la que tuvo que pasar, o las cruces por las que tuvo que pasar, las usa en un sentido particular en su vida para la evangelización, ¿no? Exacto. Para la Como evangelización. dice, Y, sí, dice, por ejemplo, esa frase que dicen Colosenses, completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces él extraordinario, tiene sí, un sentido claramente corredentor, por decirlo de alguna manera. extraordinario. Claro que sí. Muy bien, ha sido pues realmente, yo creo que Veo que también este falta, tema Paul, de... veo que en Sí, la sí, imagen que pones estarían faltando, faltan. uno, los 3 tomitos que son de comentario del Evangelio Dominical, ¿no? Habla Señor, quizá lo tienes en otra página, y el otro que es Cristo Esposo, que mencionaba también antes. No, de repente no tienes la imagen ahora a la Eso vista, no los ¿no? tenemos en este momento, pero bueno, Ya, vamos perfecto. a Si quieres difundirlo puedo decir también. una palabra de ellos también, ¿no? Claro que El sí, a ver, de, adelante. el de Habla Señor son prácticamente los 3 ciclos, ¿no? Son los evangelios de los domingos y solemnidades de los 3 ciclos, A, B y C, con una reflexión cortita, ¿no? Son 3 parrafitos, tres comentarios sencillos, a veces es el evangelio, a veces es el conjunto de las 3 lecturas, para que sirva un poco también para la meditación personal, ¿no? En las lecturas dominicales del evangelio o de los otros textos. Y el de Cristo Esposo, ese es, como decía antes, el último que ha salido, y me resulta muy querido también, ¿no? Porque ese es cortito, pero decía antes, es un tema que es un aspecto de la revelación. Dios se revela ya en el Antiguo Testamento como esposo, el esposo de Israel, después Cristo se presenta como el esposo, y eso ilumina muchísimo tanto lo que es la vocación del consagrado, ¿no? Que se desposa con Cristo, como la vocación del casado, ¿no? En cuanto que el matrimonio es sacramento de Cristo esposo. Tanto el esposo como la esposa están llamados a ser el uno para el otro sacramento de Cristo. Entonces, ese libro también es muy querido, ¿no? Y veo que está haciendo mucho bien. Es pequeñito, pero va muy a los... Muy bien. Padre Julio, ¿dónde podemos encontrar sus libros para los que nos están viendo, escuchando y ya quieren en este momento llamar Sí. este, y ver Bueno, dónde nosotros consiguen estamos... los libros? ¿Dónde Sí.
nosotros estamos en Lurín, en la Casa de Retiro Sagrada Familia, entonces ahí nos pueden ubicar, ¿no? En estos últimos tiempos incluso estamos sirviendo los libros por delivery, para quien lo pide, que es lo que está de moda ahora, ¿no? El delivery. En cuanto a librerías, sí que están en algunas librerías de Lima, por ejemplo, en Salesianos, librerías salesianas están, en Librería María, alguna que otra librería parroquial también están. Pero digamos así, de las grandes librerías, creo que la más conocida es Librería Salesiana, ahí están prácticamente todos los títulos. Y lo más fácil es acudir a nosotros directamente, por teléfono, por correo, por WhatsApp, y podemos servírselo y hacerles el envío al precio más económico posible. Perfecto, perfecto, muy bien. Padre Julio, ha sido todo un agrado, un honor poder conversar con usted, en verdad. Pues espero que esto se pueda repetir, poder tener un diálogo y hablar sobre estos libros ya a mayor profundidad, quizás posteriormente cuando ya se haya revisado uno por uno. Sí. Realmente. Seguimos a continuación, no se vaya, quédese ahí con nosotros porque vamos a seguir presentando lo que viene. Hemos estado, queridos amigos, en esta temática, ¿verdad? Y allí, como pueden ver en la imagen, hace 2 semanas tuvimos a Fray Israel, el Niño Jesús, que nos presentó su libro, su colección de libros, Lo que debo hacer. Lo que debo hacer. No, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? Entonces, las felicitaciones del caso. Esta semana se entregó un ejemplar de toda la colección al ganador, que fue Raúl Montesa. Ahí están las fotos que evidencian la entrega. Muy bien, sigan participando. Cada semana hay un sorteo, un libro para un ganador, o una colección de libros para un ganador, porque nuestra intención pues es justamente esto, hacer viral el amor por los libros. Y qué mejor forma de presentar los libros, analizarlos, comentarlos, traer a los escritores y luego hacerles llegar pues no solamente dónde pueden adquirir el libro, sino también llevarles los libros a sus hogares. Felicitaciones, Raúl Montesa, por este libro que te has llevado a tu casa. Y pues, como sabíamos, ¿verdad? Hoy vamos a dar a conocer al ganador del libro de la semana pasada. Estuvimos con nuestro querido amigo, escritor, autor de este libro, Winston Paz. El libro se titula Inteligencia Espiritual y el Sentido de la Vida. Un libro también muy recomendado. Ya hemos hecho el análisis y vamos a invitar lo tenemos también aquí, a Winston, que nos acompañe, también con el padre Julio, ¿verdad? Winston, lo ponemos en pantalla. Winston, estás en silencio, activa tu audio, por favor. ¿Cómo estás, Winston? Nuevamente, qué bueno tenerte en el programa. La semana pasada fue un programa muy productivo. Estuvimos hablando de la inteligencia espiritual, el sentido de la vida, ¿verdad? Cómo de una u otra manera el poder desarrollarnos en esta área de la espiritualidad, de lo espiritual, nos ayuda a responder preguntas como ¿quién soy yo? Que si lo que estoy realizando está conforme de una u otra manera a la misión de vida que cada uno de nosotros tenemos y lo que estamos realizando, si estamos satisfechos con ello. ¿Cómo estás, Winston? Qué bueno tenerte nuevamente por aquí. ¿Cómo estás, Paul? Buenas noches. Padre Julio, también buenas noches. Muy interesante lo que he podido escuchar de los libros. Bueno, y aquí gustoso de poder participar de esta entrevista y vamos a ver qué pasa a la mano de quién va el libro mío, ¿no? Bien, bien, ya tenemos al ganadora en esta oportunidad, la primera ganadora desde que se han empezado los sorteos. Todos han sido varones, curiosamente. Y vamos a poner en pantalla a la ganadora.
de esta oportunidad, ¿quién ganó? Una seguidora también del programa Páginas Sin Fin, que desde inicios del mes de marzo que se ha estado emitiendo, nos ha estado siguiendo. Ahí tenemos a la ganadora del libro de la semana, Inteligencia Espiritual y el Sentido de la Vida. Su nombre es Laura García Ramírez. Felicitaciones, felicitaciones a la ganadora de esta semana. Felicitaciones realmente a Laura García Ramírez. Aquí tenemos al mismo escritor que nos va de una u otra forma a indicar dónde y desde cuándo podemos recoger el premio. Ya, bueno, Laura, qué bien, qué bueno que vais a tener la oportunidad de poder tener mi libro en tus manos, darle una leída. Lo puedes tú ir a recoger a la editorial San Pablo, donde distribuimos mi libro. Ellos se encuentra en la avenida Armendáriz, 527 Miraflores, y lo puedes ir a recoger a partir del día martes en horario de oficina, es decir, de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Entonces, voy a yo a pasar tu nombre, que vas a recoger el libro, así que siéntete libre y a partir del martes, en cualquier momento, poder pasar para recoger tu ejemplar. Excelente, Wilson. Igual, de la misma forma, vamos a coordinar también con Laura para poder ver la manera y su disponibilidad también, si puede ella directamente pasar por el libro o encargar a alguien que pueda pasar por el libro, o nosotros mismos podemos pasar por el libro y luego se lo llevamos a su domicilio. No hay ningún problema. Ahí vemos un comentario. Oh, vaya, dice, gracias. Ahí está. Muy bien, saludos, ahí está. saludos. Se ha conectado. Excelente, Muy bien, excelente. Saludos. Muchas gracias. Y continuando ya, bueno, cerrando la transmisión de hoy también, pues en compañía de dos escritores extraordinarios, ¿verdad? Queremos de una u otra manera también invitarlos a lo que son los talleres de expresión oral. Porque cuántas veces, ¿verdad?, hemos oído o nosotros mismos hemos dicho una que otra frase, ¿no? Esto no es lo que yo quería decir cuando nos toca hablar en público, no se me fue, no, esto yo no quería decir. Y otros que no nos entienden, es que tú no te explicas bien, también nos dicen a veces, ¿cierto? O muchas veces tenemos miedo al hablar en público porque tenemos miedo de hacer el ridículo, ¿verdad? O nos cuesta explicar elocuentemente lo que pensamos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, definitivamente es muy escasa la formación que hemos recibido para expresarnos, para crear, ¿verdad? No tenemos los instrumentos para una buena comunicación, o no entendemos que los instrumentos para una buena comunicación solamente son la voz, el cuerpo y la palabra. Entendiendo esto, podemos aprender a manejar y potenciar estos instrumentos. Muy bien, entonces pues gana confianza con naturalidad, aprende métodos, adquiere estas herramientas para hablar, para escuchar, porque si mejoras tú, mejoran tus oportunidades. Ahí está el detalle, pueden inscribirse a través de la página, ¿verdad? Las inscripciones es también al 933-296-241. Los esperamos a todos los que quieran mejorar esta habilidad de comunicación en hablar en público. Muy bien, ¿cómo ganar un libro? ¿Cómo ganar un libro? Los siguientes pasos son darle me gusta al programa Páginas Sin Fin, seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Es importante que etiquetes a 2 amigos más para que nos ayudes a difundir este amor por los libros y que puedas compartir el post en modo público. ¿Qué post vamos a compartir? El post que sale del libro de la semana. ¿Y cuál va a ser el libro de la semana de la próxima semana? Pues obviamente el tema que hemos hablado hoy.
Gana un ejemplar de la colección Espiritualidad Bíblica, sigue los pasos y disfruta de la lectura. El próximo jueves 1 de octubre a las 9 de la noche podremos saber quién fue el ganador. Muy bien, nuevamente el agradecimiento, ¿verdad? Al Padre Julio, ¿sí? Por todo lo que hemos conversado y compartido hoy. Extraordinario, sus escritos. En verdad, esperamos pues que este programa también, en el mismo sentido para Winston, haya sido acogedor para ustedes, se hayan sentido a gustos aquí y que también traigan fruto, no solamente en el tema de ventas de los libros, sino también fruto para la vida espiritual de todos los que puedan leer sus escritos. Desde aquí, desde el Centro de Expresión Oral y de este programa Páginas Sin Fin, que buscamos la difusión de la buena lectura, seguir pues animándolos a que sigan escribiendo y darles las gracias también por plasmar todo lo que tienen allí, no solamente en la cabeza, sino en el corazón, en la experiencia de vida que han tenido, plasmarlos en sus escritos, en sus libros. Muchas gracias, Padre Julio, muchas gracias, Winston. Padre Julio, Gracias, saludos. Palabras, por favor, Gracias. finales y de Bendiciones. agradecimiento. Adiós. ¿Algunas palabras finales, Padre Julio? Nada, que ha sido un gusto estar con ustedes. Para mí es una alegría el poder compartir, ¿no? Esto que Dios te regala, poderlo compartir también con los hermanos, ¿no? Poder disfrutar y sabiendo que no es una cosa privada de uno, sino que Dios te lo da también para darlo y compartirlo con los demás. Y como usted dice, Padre Julio, en esta línea de lo que se te da, ¿no? De una u otra forma, el talento, esa particularidad, eso que te diferencia a lo mejor con los demás, que para los demás se le puede hacer muy difícil, pero para ti se hace sencillo, ese es el talento, ese es el don que tenemos que poner al servicio de la sociedad, al servicio de los demás. Y en ese sentido también avisarle a todos los que siguen conectados que muy pronto vamos también a sortear becas completas para que puedan llevar este taller de expresión oral completamente gratis. Sigan el programa, sigan la página y entérense cómo hacer para ganar las becas. No solamente ya vamos a regalar libros, sino también becas formativas. Muy bien, muchas gracias, Padre Julio, nuevamente. Muchas gracias Saludos. a cada uno de ustedes. Saludos que están allí. Recuerden que leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Lean porque leer es un hábito, entonces hay que formarlo día a día. Muchas gracias por estar ahí. Esto ha sido su programa Páginas Sin Fin, que hemos estado aquí compartiendo con el Padre Julio Alonso Ampuero, a quien le damos las gracias nuevamente, y conmigo, Paul Rosas, será hasta la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.